Pasan ahora 14 minutos 15 ya de las 10 de la mañana y es un gusto realmente, un placer recibir en el estudio de Radio Oriental aquí en la Expo Prado a un amigo, a un colega y sobre todo una persona que con el paso de los tiempos, de los años, se ha transformado en un referente de esta profesión. Como comentábamos el otro día cuando recibíamos también en el estudio al negro Marcelo Irachet, muchas veces cuando alguien se va de un medio de comunicación después de estar trabajando tanto tiempo, esa despedida que le hacen los compañeros habla mucho de esa persona, algo que esa propia persona no diría de sí mismo probablemente. Eso pasó con el negro Irachet días pasados. Y eso pasó cuando hace unos días Omar, el querido Pelo, también se retiró de Subrayado y con unas hermosas palabras, entre otros, Blanca Rodríguez a través de su cuenta de Twitter y al aire, por supuesto, Danilo Tegallo también, lo despedían. Hoy queríamos recibirlo para conversar con él. Omar, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Pancho? ¿Todo bien? Qué vozarrón, cómo salir equiparado con esa voz al aire. Además, vamos a hablar de tu vida y de tu carrera, pero quiero comenzar por algo bien básico, que es, vos estuviste en este micrófono, estuviste en esta casa durante muchos años. Primero cuando llegaste con Contraverso, sí, con su tiempo presente, y luego cuando te quedaste con el Sabor de la Noticia de 7 a 8. Sabor de la Noticia, un nombre, qué nombre lindo. Vos sabés que hasta ahora me gusta porque con Néstor Falco lo hacíamos cuando iba Néstor, ¿no? Abrazo grande para Néstor, que fue de los primeros saludos que recibí cuando me jubilé. Y estábamos ahí tratando de buscar un nombre. Y claro, viste que los nombres salen más o menos de la misma inspiración. El gigante, el de la mañana. O ponle un nombre que connote alguna sensación. Sensación. Y estaba esta chiquilina. Amparo Planillas. Amparo. Digo, algo por ejemplo como que estamos a esa hora, que es lindo, uno prepara un mate, un humito, el café. Ahí va, el café, algo del café. Y Amparo dice, el sabor de la noticia. Sí, claro, a esa hora, ¿viste? Te estás levantando. Entonces, no un concepto, sino una idea relacionada con algo sensorial. Claro. Y el nombre, la verdad, estuvo bueno. Y a mí me encantaba ese nombre. Que después las músicas era... Jorge Pitalúa generalmente era el que ponía ahí, porque iban con cortinitas. A mí no era una cosa que históricamente me gustara. Yo era medio riguroso de la escuela antigua, de que las noticias sin música, pero bueno, y de repente a esa hora, la verdad que en eso trataba de no meterme porque no entendía el tema de todo el sonido. Yo iba a leer las noticias. Jorge Pitalúa nos está poniendo al aire en este momento, porque Jorge Pitalúa, como dije ayer, él y Carlos Condesa están inventariados en la radio también ya. Pero menos mal que avisaste y me saco tengo, viste, problemas de oído y algún metal fuerte. Claro, ¿viste? no sabes lo que el ruido que mete Pitalúa de mañana en la radio. Ahora, cómo a veces estamos chapados a la antigua y forjados con otros metales probablemente. Cuando yo arranqué este programa tampoco estaba muy afín al tema de la música. Y Juan Pablo me fue convenciendo y al final pusimos música en el programa. Sí, porque va cambiando el gusto del público, o sea, va cambiando el público, las edades. Uno se piensa que siempre está el público que existía, con la media, el promedio público que existía cuando uno empezó, pero los gustos cambian en función de, y más que nunca en función del tipo de medios que existe ahora, ¿no? Entonces, claro, sin duda. Uno tiene que callarse la boca frente a esas cosas que no tienen que ver con lo que uno más o menos se revuelve. ¿Y eso que más o menos te revolvés te trajo de Cerro Largo hacia Montevideo hacia muchos años? No, yo me vine con 9 años, en realidad ya me gustaba la radio pila desde antes de esa edad. Pero no me vine por eso, me vine por los temas del Uruguay, el vaciamiento del campo. Del campo. Y ahora está más vacío. Yo era chico y mi padre, que era del campo, en el interior profundo de Cerro Largo, me decía, no, esto antes allí vivían no sé quién, y todos parientes, primos segundos. Ahora no hay nadie. Me decía eso hace 55 años. ¿Tá? Hoy hay menos todavía. ¿Cómo se ha profundizado eso en el tiempo, no? Claro, es un desierto verde el Uruguay, ¿no? Lo único que cambió el paisaje fueron los árboles. En aquel momento me acuerdo, aparte, claro, yo nací en un establecimiento que era de la Facultad de Agronomía. Y fíjate vos, en los principios de los años 70 y fines de los 60 había un afiche que decía: un país sin árboles
se queda en las sombras. Y a mí me llamó mucho la atención, porque decían, los árboles son los que dan sombra. Bueno, está, pero la promoción era plantar árboles, y ahora hay demasiado. Claro, claro. Es el único cambio. ¿Cómo arrancaste en el ejercicio periodístico? ¿Cómo se dio tu desembarco allí? En la parte periodística de los medios, como tenía 26 años, entré a Radio Sarandí. Pero ya tenía como 10 años de locución en redes de altoparlantes, en transmisiones deportivas de ciclismo, fútbol, básquetbol, varias radios, con Javier Máximo Goñi, gran amigo. Estuve haciendo locución en radio, todavía Radio Centenario, después algo en Radio Sport, con Moreno Mederos, Néstor Moreno Mederos, 10, con Néstor y con el Colorado Piñeirúa, el profe, con Orlando Muñoz en la 44, con Kessman también, hacía la Oral Deportiva en un programa todos los días, y además suplantaba a Fito Latorre cuando tenía licencia o cuando se enfermaba, que no era nunca. Fito tenía una salud de fierro, un locutor de aquellos. Así que, y en ciclismo, en Rutas de América, Cristal y Oriental, porque trabajé en Radio Cristal haciendo esas cosas, fútbol y eso. En fin, por eso te digo. Entonces, una vez hubo un seminario de radiofónico que lo daba un uruguayo que trabajó como 40 años en Radio Nederland, que se llamaba Jorge Valdés, que se convirtió en un gran amigo, incluso me hizo corresponsal durante años de Radio Nederland. Cuando la onda corta, claro, después Internet acabó con el fenómeno de la onda corta, pero la forma de acceso a los medios que había en pila de lugares del mundo, ellos tenían mucho público en la selva, ¿no? La gente que vivía en la selva de Colombia, Brasil, creo que tienen en portugués, pero yo te digo en español, en Brasil, Perú, Bolivia, ahí tenían una audiencia enorme en esos lugares donde solo se escuchaba onda. Bueno, y ese seminario que lo dio Radio Nederland a través del uruguayo Jorge Valdés, yo fui porque por sorteo íbamos alumnos de la carrera Ciencias de la Comunicación de la UDELAR y de la Católica, que era donde se enseñaba en aquel momento. Y éramos poquitos, porque había, no me acuerdo, poquitos lugares para cada uno. Y yo salí sorteado, y me acuerdo que cuando terminó eso, que duró una semana nomás, Jorge Nelson Mullins, que era el dueño de Radio Sarandí, me llamó para trabajar, y ahí empecé con Julio Villegas de jefe de prensa en la parte de informativos. Grande Julio Villegas también. Y sí, Julio, querido compañero, nuestro jefe ya tenía en ese momento algo capaz que un poquito más de 50 años. Y ese sí que es bicho de radio, Sí. Hasta ciclismo transmitió Julio mucho antes de eso. Sí. Y además haciendo su clásico programa también de las 6 de la mañana, luego cuando se fue. Ahí iba yo a ayudarlo a él. Y cuando él los fines de semana tenía libre, lo hacía yo solo, 2 horas leyendo noticias. Y Julio lo que me enseñó fue hablar bajito. Me di cuenta que hablar bajo era lo que correspondía. Yo me pasaba gritando. Recién yo les decía a unos compañeros tuyos que aprendí que la utilidad del micrófono hace 2 años, cuando me empecé a dedicar solo a esto en el canal que dejé de editar noticias. Pero una vez leyendo El País Cultural vi que Frank Sinatra fue como la primera figura famosa que se dio cuenta del valor del micrófono, porque él tenía una voz más bien aguda, y él se dio cuenta que si le hablas bajito al micrófono, y los volúmenes, el operador te lleva la voz a donde quieras, a la brillantez que se te dé la gana, y todos tenemos a Frank Sinatra, transformó en la voz, y en realidad la voz de él en las películas que vemos en blanco y negro vieja es una voz súper común. Entonces con Villegas te hablaba así: ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Y yo que estaba al lado de él decía: ¿pero cómo esto se escucha en la casa? Y sí, claro, pues yo lo había escuchado, ¿viste? No podía creer. Claro. Y aparte no le tenía ningún temor a dejar baches, porque él estaba leyendo y terminaba una cosa y ponía a buscar un papel. Pero viste esa desesperación que nos agarra en la desespera. Yo creo que por eso se pone música. Mira, ahora estoy cayendo, le voy a decir al Pita cuando le voy a poner música, porque tenía miedo al bache. No, mijo, el bache es para que la gente, ¿viste?, descanse y se prepare para la otra noticia, ¿viste? Claro. Todo eso, esas cositas me quedaron de Julio, ya te digo, claro, fuera jefe, compañero y amigo después, porque de verdad, así quedamos. Sí, Villegas un grande realmente. Sí. Tal vez es cierto que en esa época, y sobre todo de luego se profundizó, había como varias escuelas a la hora de decir las noticias. Claro, una era la de Montecarlo. Exactamente, esa forma más pausada, más tranqui. Montecarlo y Oriental informan más y mejor del exterior.
Es como transportarme en el tiempo. No, nunca trabajé en eso, pero aquella voz de Vicente Dumas Sotolani, el Nalga Núñez, Julio Bueno, César. todos esos compañeros de Daniel Bianchi. Está en Honduras, es un periodista de por... Oscar Maticas. Por favor, Claro. Maticas, compañero de la calle. Buenos y bomberillas días, Omar, te decía, según la cobertura que fuéramos a hacer, si era una conferencia de prensa de los bomberos, el día, buenos y bomberiles días, Pancho, ¿cómo estás? Nos decía Maticas, que salía de la sala de teletipos. Claro, claro. Y Caravaggio, y bueno, y atrás de todo Sarkisian, ¿no? Que Claro, cantaba todo. claro. Ese era el estilo Montecarlo. Ese era el estilo Montecarlo. Que curiosamente lo había creado, según me dijeron, lo había diseñado Jorge Nelson Mullins, trabajando con la familia Romay en la década del 60. Mira. Años después, Mullins compra la vieja radio Jackson de la Iglesia Católica, que era CX8, Sarandí, e inventa otro tipo de esa radio, que es la radio hablada. Los programas periodísticos en vivo e indirecto, con Never Araujo, Jorge Traverso en la tarde, Claro. María del Carmen Núñez, la negra Mela querida. Claro, era brutal eso. Justamente, y además, Daniel siempre me ha contado esa historia acerca de el estilo Montecarlo, que luego lo importó Radio Rivadavia cuando mirá. hizo el rotativo del aire. Estaba el rotativo del mediodía, el noticioso Coria, aquí en Montevideo. El teléfono, sí. Y después lo importó el rotativo del aire. Eso no lo sabía. Radio Rivadavia llevó el estilo Exactamente. Montecarlo. Eso me lo contó Daniel, que estaba justamente en Sí. Monte Carlo trabajando con todos estos que acabas de nombrar, dirigidos por Nishan Sarkisian. Daniel tiene como 20 años más que yo, debe saber. No, ni que hablar. Daniel era uno de los truenos esos. Exactamente. Telenoche 4 con Giacosa, por favor. Era brutal. Pero justamente estaba eso de los tonos, que después también de alguna manera tomó El Espectador y siguió también por esa línea, con una cosa mucho más tranquila, con el índice 810 forjado de otras maneras. Es que ¿no? los informativos eran Carve, El Espectador y Montecarlo. Yo lo digo porque soy del interior y eran las radios con las que enganchaban las del interior. El Carve de las 8 de la mañana, de la 1 y de las 9, de la 1 de la tarde y de las 9 de la noche. Claro. Montecarlo con circuito Cori, pero ese era el estilo. Sí. Sarandí, después Mullins inventó a través de Sarandí, pero ya para Montevideo, por la potencia y todo, el tema como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Que no era común antes esta forma de radio. Mullins fue la que la hizo masiva. Uh-huh. Sí, bueno, Mullins es un gran podcaster, sin lugar a dudas. Mullins era un gran broadcaster, como se decía antes, ¿no? No es que haya habido mucho, pero un tipo estaba todo el día en la radio inventando cosas. Uh-huh. Yo en Sarandí, cuando entré, recuerdo que Sarandí llegó a ser la quinta empresa en facturación, pero ser quinta significaba, en facturación de publicidad, uh-huh, significaba que estaba solo por detrás de los 3 canales privados y del diario El País. Creo que llegaba a superar al diario El Día en facturación, cuando El Día todavía tenía fuerza. Una vez... creo que duplicó las tarifas, estoy hablando de la segunda mitad de los 80, para ver si bajaba el tiempo dedicado a la tanda, y no se fue nadie. En ese momento, sí. Eran los primeros momentos de la vuelta a la democracia, y fue un gran éxito de Radio Sarandí, tuvo su momento de jerarquía. Además. También Sarandí tuvo su gran divorcio, digamos, cuando... Araujo y Traverso deciden irse. Claro, yo voy con ellos. Exactamente, y fundar allí Nuevo Tiempo, la 1010 AM, que hace poco tiempo estuvo también invitado aquí en este programa Conrado Connie Hughes, que era integrante del directorio de Nuevo Connie Tiempo. Trabajaba muy al lado de Never, muy pegado a Never, sobre todo, uh-huh, claro, en los temas de números. Uh-huh. No estaba en la parte de arriba. Sí, Connie lo veíamos seguido, y en las reuniones, las fiestas, siempre estaba. Claro. ¿Cómo fue ese desembarco para ustedes? Y bueno, era... Saliendo de Sarandí, además, en ese momento, que era... Claro. Bajarse pero ellos Barcelona de Guardiola. Sarandí, claro, pero es que ellos eran gran parte de Barcelona de Guardiola. Era Iniesta y Messi. Y escuchá, Never con Sonia Brescia en la mañana, era... Porque además todo el mundo sabía que uno era de un pelo político y otro de otro. Entonces eso al aire, Mullins sabía que eso atraía gente. Estaba la hinchada de Never y la hinchada que quería que le replicara. Fue un momento muy fructífero para
para ese tipo de radio. Además se venía de una época en la que eso era imposible ponerse a discutir. Claro. Por eso fue la efervescencia era brutal, ¿no? A nivel periodístico y en radio especialmente. ¿Pero qué significó para ustedes cuando se fueron al Nuevo Tiempo? Bueno, para mí, por mi edad y todo, yo lo que buscaba era trabajo, ¿viste? Cifrar, hijos chicos. En realidad, esa es la verdad de la milanesa como la de cualquier trabajador. Claro. Y después hacer las cosas bien, levantarte temprano, llenar esos horarios de la madrugada para los cuales no es fácil encontrar gente que cumpla a rajatabla. Por suerte yo lo pude hacer y eso también me dio un plus, porque los que me contrataban sabían que yo no faltaba. Y que no faltar de madrugada es fundamental, porque de madrugada uno llama y dice que no puede ir y ¿con qué llenas? Claro, claro. A otra hora de repente sí, llamás a alguno que vení a leerme. Bueno, eso era lo primero. Y después fue una continuidad, en realidad, te digo, fue una continuidad. ¿Sí? De lo de... Para mí, obviamente a otros niveles habría sido otra cosa. Pero enseguida yo trabajé en Canal 5 en informativos también, cuando se llamaba Reporte SNS. Sí. Que era Fernando Mavil, era el dueño del informativo, una tercerización en el gobierno de la calle Herrera, por ahí fue. Y estuve, no me acuerdo, como 3 años, y de ahí fui al 10. ¿En el 93? En el 93, hace justo 30 años. Estuve por entrar al 12, me acuerdo. En un momento estuve por entrar al 12, cuando se había ido recién Pipo, de jefe, al que conocía de Sarandí, porque Sarandí está pegado al Canal 12 y en la cantina de la radio nos encontramos con toda esa gente. El Canario Cardoso, locutor de off del 12. Me acuerdo que el Canario yo solía ir de tarde a tomar un submarino, un vaso de leche con una barra de chocolate dentro del Canario, que era de Santa Clara, llegaba, muy buen locutor. Me decía Canario el amillo a él, por supuesto, no, de allá afuera. Ah, pero Canario, dice, si seguís tomando eso, cuando seas viejo te van a tener que matar palo, no vas a morir nunca, me decía. Omar, ese ingreso a Canal 10, del que acabas de salir 30 años después, en ese momento, ¿qué significó para vos? ¿El ingreso, sí, decís vos? Ay, claro, era ponerte la camiseta de un cuadro grande, ¿no? Porque yo desde muy chico miraba el informativo, me acuerdo clarito de cuando el tema de la cordillera, a Omar de Feo diciendo, parece con un recato y un cuidado brutal, porque había que confirmar si aquello era verdad, me parece que lo estoy viendo. Entonces, claro, Subrayado fue un gran informativo, pese a que el líder era Telenoche 4, y allí estaba Daniel, muy jovencito, sí, acompañando a informativo largo de media hora. Pero... Visto hoy en perspectiva es una locura, ¿no? Teniendo en cuenta que el noticiero que duran 2 horas y media y cuando no 3. Sí. Claro, hoy en día es más fácil hacer cosas muchas notas al mismo tiempo por internet y por las computadoras. Y bueno, entonces el 10 era Telemundo, Subrayado. El 12 empezó a destacarse como noticiero en el 80 con la TV Color, Telemundo. Antes el 12 no. Creo que era tercero, lejos, detrás de Telenoche y Subrayado. Te hablo del blanco y negro. Sí, claro. Después con Pipo dirigiendo, para mí, un genial director de informativos, de televisión, y Never presentando. Bueno, ahí el 12 se posicionó muy bien y Subrayado siempre... Entonces entrar al 10 fue ya decir, bueno, acá estoy estabilizado. Además todo el mundo me explicaba cómo era la empresa, un ambiente realmente muy grato, hasta el último día, ¿viste? Pese a que ahora quedamos muy pocos de aquella época. Pero vos notabas que aquel ambiente y aquellos, ¿cómo te voy a decir? No sé si llamarle beneficios, pero sí beneficios, dentistas, cosas que uno accedía en la empresa, ya venía de antes, claro, ¿no? Entonces, a pocos tiempos de estar ahí sentías la obligación de mantener aquello, ¿viste? De regar aquello. Y es lo mismo que yo les digo hoy a los nuevos que entran. Miren que acá esto no se hizo de la nada. Hubo gente hace años que plantó y regó y otra que lo continuó. Digo, no pierdan esto. Miren que esto después que se pierde... Es complicado de conseguirlo nuevamente. Sí. Ahora, Omar, el Subrayado ha sido un informativo que si uno lo ve desde que, ponele de los 90, del 93, de cuando vos entraste hasta el día de hoy, mantiene como una línea hasta escenográfica, en los tonos, en la fotografía, en una cantidad de cosas, y ha cambiado de directores.
Estuvo Paulo Lascuaga, Yo estuvo entré con Nelson, luego estuvo Eduardo Preve, ahora Nelson de vuelta. Pero el informativo siempre ha logrado ser el mismo. Sí. Eso es la empresa que lo marca así, o también ustedes que como decías recién, conservan ese espíritu dentro del noticiero. En primer lugar, lógicamente, la empresa, y una cosa que está funcionando, si ve que alguien la quiere modificar demasiado, le dice, no, esto no, ojo. Y me parece, en primer lugar, porque obviamente el dueño es el que pone. Pero después la gente que está ahí también ya tiene una inercia de trabajo, una cabeza, ¿viste? O sea, allí en el 10 nunca nadie se privó de hablar de nada. Por ejemplo, allí adentro, ¿viste? De no decir algo, y que si me escucha esa fue una característica hermosa, ¿viste? Porque el que entraba se daba cuenta que si quería meter un niñazo por el lado, no iba a andar. ¿De acuerdo? El gato Artola, ¿te acordás? Claro. Con eso allá llegaban, cuando estábamos cerca de las elecciones nacionales, se hacía una elección nacional dentro del canal, con voto secreto y obligatorio, por ejemplo, para marcarte el ambiente de libertad que había. Claro. Que era fermental, porque nosotros trabajábamos en eso, entonces no podíamos como seres humanos reprimirnos en aquello para lo cual trabajábamos. Entonces todo eso contribuyó a que aquello se hiciera, y se nota, sí, yo como televidente, como oyente, siempre lo noté, y me gustó mucho eso. Claro. Por suerte en la radio donde trabajé, que yo siempre fui de radio, porque yo en Subrayado hice radio la mayor parte del tiempo. Ahora te iba a preguntar por eso, ya que lo mencionás. Porque ubicar imágenes tuyas al aire hay muy pocas. Viejas. Algún móvil por allá en una elección, pero... Sí, la del 94, que la del, perdón, 2004. Hay una que no sé cómo hicieron para encontrar los compañeros que me hicieron un video de 2000, que yo nunca lo había visto. 2004, la elección que ganó el Frente Amplio primera vuelta. Claro. Y yo estaba en Canelones, en un circuito muy particular de Canelones, porque tenía fama de ser un circuito donde los porcentajes solían parecerse mucho a los nacionales. Ah, mira. Sí, por un tema de edad de la gente. Y ese año también fue así, ¿viste? Más o menos salía el mismo porcentaje por partido, por lo menos, que después se daba a nivel nacional. Entonces, si en ese circuito había ganado tal, vos decís, a nivel nacional va a pasar esto. Claro. Me acuerdo de eso clarito. Ese móvil es de las pocas imágenes que vos tenés frente a cámara. Aunque estuve bastante frente a cámara. Claro, ese es el tema. Has estado mucho frente a cámara, pero Sí, hay poco registro. Se ve que no quedó grabado. Yo te digo la verdad, nunca vi. Sí, hice mucha policial, copetes, haciendo notas afuera. En el extranjero, viajes presidenciales de los años 90 que se cubrían bastante. Eso sí, había que hacer copete para mostrar que uno estaba afuera, yo qué sé, una Tour Eiffel atrás. Claro. Tenés que mostrar que en aquel tiempo eso pagaba bien. Hoy en día es mucho más común. Claro. Pero sí, de verdad. Y yo nunca vi ninguna, porque tampoco... Me acuerdo, en Oriental, todos los años haciendo el informativo de mañana, nunca escuché una grabación de un informativo. No se me dio por hacerlo. Claro. Pero... No conservás eso, no te... No, sabés que no. Una cosa con el pasado, decir, bueno, ya lo hiciste, en realidad lo que importa es el efecto que quedó de eso, ¿viste? Un poco, debe ser esa la idea, no es que lo haya planificado, pero me parece que es eso, o sea... justo ayer hablaba, mirá, con gente de radio de Minas, Federal de Minas, y me preguntaban por la inteligencia artificial y ese tema que todos tenemos. Viste que en la India mostraron unas mujeres haciendo presentadoras de televisión artificial. Y yo digo, no, yo la verdad soy de los que no tienen ningún temor a la inteligencia artificial. Creo que va a ser muy útil para que lo usemos, pero la inteligencia, la palabra ya te lo dice. Podrá reproducir sonidos, como pasó en el Parlamento, reproducir la voz de Candó, pero no, lo que el algoritmo no va a poder hacer nunca es encontrar una generación de emoción general promedio, porque la emoción es individual. A vos te están escuchando, Pancho, toda la gente te está escuchando, pero cada uno está sintiendo una cosa diferente, uno por uno, claro, ¿entendés? Claro. Entonces, ¿qué Pancho van a hacer para que, viste? Y si uno sabe además que lo que está hablando es una máquina, toda la parte emotiva y afectiva se va sola. No le rendimos culto a una máquina. Cuando recién sale, sé que es divina, pero después siempre es la gente lo que atrae. Claro. Y la voz tiene eso, la voz es como el ADN, como las huellas dactilares, ¿viste? Claro. No solo el timbre, sino la inflexión, las pausas, eso que te decía de Villegas.
Eso no hay ni inteligencia artificial que lo pueda hacer. Claro. ¿Y cuándo te empezaste o vos sentiste, o te lo decía la gente, o tus propios compañeros, que te empezaste a transformar en la voz de Subrayado? Y yo qué sé, eso de la voz surge ahora, ¿viste? Y yo te digo la verdad, yo estaba muy conforme con lo que estaba haciendo porque, primero porque trabajaba menos, no tenía que editar notas los 2 últimos años, ya como veterano que se va a jubilar, bueno, vayan dejándolo tranquilo. Entonces me iba a hacer la locución ya fuera de las portadas titulares, pero en realidad eso fue naciendo con el paso del tiempo porque yo estaba cada vez más en estudios, hice de todo, escribía, hacía pisos, editaba, y los compañeros que vienen de la calle y se tienen que ir de nuevo, de repente deja... Pelo, ¿me lees este texto que no tengo tiempo y estaba la cabina ocupada? ¿Me lees este otro, el de internacionales? Me tengo que ir a presentar al piso. ¿Te animás a grabarme esto? Y así, cada vez más textos, y tal. Yo qué sé, en definitiva, mira, por costumbre se fue. Claro. Lo que pasa es que de todas maneras, Pelo, para los que trabajamos en esto sabemos que un informativo, lo importante de un informativo son los titulares y el arranque. Y sí, siempre. Eso es muy importante. Y si vos sos la voz de los titulares, claro, sos el informativo. La gente termina identificando la voz de Blanca y la tuya como parte central del noticiero. Bueno, lo que pasa es que el presentador que sale con la imagen... No, es indudable. Tremendo, ¿no? Pero era la voz del noticiero también. Y sí, de hecho fue pasando, sí, porque el arranque era con esa voz y los títulos después que se fueron creando para las 8, porque hubo una época que creo que Subrayado empezó a empezar a las 7, pero no sé si Telemundo y Telenoche a las 8. Entonces se inventó una batería de titulares para competirle a los arranques de los otros. Y fue como un refresh de noticias ahí una hora después del comienzo. Después todos empezaron a empezar a decir, pero como que de repente un poquito más desarrollada, en fin, una característica diferente a los títulos a la portada principal de las 7, que ahora también había a las 6, pero era otra portada. Porque, claro. Entonces sí, claro, inevitablemente fue quedando. Y yo también fui preocupándome en aprender a hacerlo cuando tuve tiempo, ¿viste? Aprender a hacerlo, a ver cómo es esto, cómo es la vuelta. Y ahí tenés que ponerte en el que escucha, ¿viste? ¿Cómo se lee un titular? No se leen todos iguales con un estilo. Se lee en función de lo que dice el titular, pero tampoco sos un actor. Uh-huh. Es una línea, una frontera muy frágil para no quedar en ridículo, querer hacerte el actor y darle a cada noticia. Claro. Una cosa totalmente anacrónica ya, eso de... Bueno, yo qué sé, nunca se sabe de esa manera, por lo menos. Pero nunca se sabe lo que el nuevo público puede pedir, ¿viste? Yo aprendí a quedarme calladito. Antes te enseñaban, no en tu época, vos sos mucho más joven que yo, pero yo me acuerdo de algún curso de locución donde había gente que te decía, si uno se equivoca tiene que seguir, como si no hubiera pasado nada. A mí me enseñaron exactamente eso también. Para un poquito, pero si no... Jorge Valdés, en cambio, Radioner, Neuro, Pauranda, me decía, Omar, las noticias vos tenés que leerlas en primer lugar entendiendo lo que estás leyendo. Por supuesto. Porque si vos no entendés lo que estás leyendo, imagínate que el que te está escuchando va a entender mucho menos. Entonces, anda a la velocidad del entendimiento. Y yo siempre pienso en los docentes en el liceo. El docente que nos queda en el recuerdo es aquel al que le entendiste. Exacto. Y en eso es muy parecido. Por eso yo con Blanca, cuando me preguntan, Blanca, el efecto Blanca es brutal, porque yo sé que me están llamando de medios y todo, y sé que no es por mí. La gente escuchó que Blanca dijo determinada cosa, puso en Twitter y decía, uy, este debe ser un genio porque Blanca está hablando bien de él. Y yo le decía a Blanca, porque ella venía diciendo, Blanca, no joda, Blanca, este es el efecto. Dijiste vos eso y tal, y ahora yo paso a ser una persona que sabe mucho y es muy inteligente. Ahora, eso que dijo Blanca, creo que es merecido desde ya, pero vos no comunicaste esto en la interna del noticiero. No, pero eso te ¿Por qué le hiciste la del 30 a tus compañeros? Cuando fueron a despedir a Maggie Correa, te terminaron despidiendo a vos también, pero no le habías dicho nada a nadie. Lo de Maggie me vino bárbaro. Lo de Maggie me cortiné en el Maggie, como en el básquetbol, porque justo Maggie ya venía hace tiempo, nos había dicho, me voy, y bueno, todo el duelo, me voy del informativo, ¿no? Ella sigue estando, creo, de mañana. Y digo, ¿hasta cuándo trabajas, Maggie? Yo ya sabía que yo estaba hasta el... Dice, yo hasta el 31 de agosto. Mirá, digo, yo, viste que me estoy por ir también, porque hace tiempo que venía hablando de la jubilación.
Y justo yo me iba un jueves, y ella también, que era 31 de agosto. Entonces el miércoles viene, Pelo, mañana vas a ir a la despedida que me van a hacer, ¿no? Sí, Maggie, ¿cómo no voy a ir? Claro, no fui. Y después recibí la llamada de Maggie, todavía estoy escuchando los insultos. Claro. Pero de verdad, nunca me gustó eso. Yo después, muchas veces hablando, le decía, despedidas y bienvenidas son cosas que no me gustan. Y hablando con Pablo Silvera, otro viejo como yo que se fue ya hace tiempo, me decía, Omar, la despedida es como un entierro. Te están enterrando cuando te están despidiendo. A ver, mirá que yo iba a todas las despedidas como era José Iván, me divertía, disfrutaba. Claro. Es un tema de uno. De uno, claro. A mí me embromaba distorsionar, que el último día y todos anduvieran con la obligación de tener que, bueno, Pelo, qué divino. Eso para mí era terrorífico. Era como ir a salir al aire, ¿viste? Los compañeros cuando se van a maquillar. A mí no me gustaron las cámaras y se me preguntaba por qué no. Porque no lo hacía mal. Yo me daba cuenta que no tenía problemas en hacerlo. Ni me daba miedo, ni me ponía nervioso, ni transpiraba. Lo hacía. Mejor, peor que otro, qué sé. Pero para salir en piso tenés que maquillarte por una lógica del brillo de la cámara. Hay que entender lo que es eso. Y yo estar 15, 20 minutos maquillando no soportaba. ¿No? Y después sacarte el maquillaje que te mancha la ropa. Y de verdad yo creo que siempre le disparé a la cámara más que nada por esa preparación previa. Y esto es medio parecido. No generar un revuelo ahí que... y por eso, pero fue mucho mejor porque después me hicieron un video y me hicieron llorar. Entonces, ¿sí? Bueno, no quiero. ¿Ese que salió al aire? No, fue otro más casero. Ah, mira. Una cosa más casera con cosas de la convivencia cotidiana, ¿no? Uh-huh. Pero participaban todos los que andaban en la vuelta. Yo sé cómo se hacen esas cosas, por eso también lo valoro, la hice 1000 veces. Entonces. Claro. Ahora, Omar, quiero meter un tema que fue delicado hace un tiempo, que fue la salida de Eduardo Preve del noticiero. Sí. Con la llegada de Nelson Fernández. Cuando se va Eduardo, hay una cantidad de comentarios en la vuelta con respecto a si el gobierno había hecho algo o no para que Eduardo Preve dejara el cargo. Y que además implicaba que la salida de Eduardo tenía una cláusula por la cual no podía hablar durante un tiempo sobre el motivo de la salida. ¿Cómo les afectó a ustedes estando ahí adentro todo lo que se dijo cuando ustedes sabían efectivamente qué es lo que había pasado y cómo habían pasado las cosas? Uno a esas cosas está acostumbrado cuando trabaja en los medios, a que pasen esas cosas. También está acostumbrado a saber que nunca vamos a saber qué pasó en las altas esferas, como en todo. Y los temas, si algunos problemas con Eduardo, algunos saltaban allá adentro que tenían que ver con Eduardo, venían algún problema de un año atrás incluso, ¿viste? Pero son de esos líos que tampoco son tan extraños, que suelen ocurrir. Mucha gente en espacios reducidos pasan cosas. No sabes hasta dónde es una situación circunstancial de momento o trae una historia con la dirección. Nunca lo sabés. La relación entre los medios de comunicación pesados y el poder es muy grande. La gente cree que es con el poder político, porque es el que más se ve, los políticos se ven. En realidad yo creo que es con el poder económico, y eso no se ve, porque los políticos en definitiva representan intereses. Tiene que ser así, intereses de todo tipo. El que le gusta cuidar que esté bien determinado barrio, al que el otro no le da bolilla, por X razones, desde eso hasta cualquier otra cosa. Entonces eso siempre está, en este momento está. Y bueno, y hay momentos en que no se arregla y las cosas pasan. No sabemos por qué exactamente fue, si tuvo o no que ver algo al gobierno. Digo, sí, Eduardo no era un tipo que estuviera aceptando que le dijeran hace esto o aquello, tenía su cabeza y capaz que algo tuvo que ver eso. Pero lo cierto es que él acordó su ida. Él acordó su salida finalmente. Ahora, si se quería ir o no, yo lo conozco. No sé, él hubiera seguido, me parece. O sea, llegó un momento ahí en el cual tuvo que... Pero él acordó su salida. Y más de eso, no lo sé. Puedo saber cosas que me haya dicho Eduardo y todo, pero realmente que no tengo por qué decirlas, son íntimas. Pero él se fue y la verdad mayor sobre eso la puede decir él o la dirección del canal. Si
si estuviesen dispuestos Claro. a decirla Sí, si públicamente. entendieran que es necesaria alguna aclaración, digamos. Claro, ¿viste? Y cambió mucho la dinámica con Nelson. Nelson Con un Nelson que ya había estado, además, ¿no? Sí, pero en su segunda venida Nelson tiene otra dinámica de trabajo, se habla con menos gente, más bien nosotros, ahí, digo nosotros, los que recibimos la orden de la coordinación, de qué notas van, qué notas no, qué trabajo hacer, que eso ya viene desde la mañana y todo, con Mauro Bétega, un muy buen compañero, joven, que Joven, muy sí, joven. sí, que vino, y un poco el trabajo de contacto con la gente lo hacía Mauro, y Nelson más bien que estaba en otra oficina, una manera distinta encontró de dirigir. Eduardo era muy participativo, Eduardo un periodista de esto, porque yo siempre digo, yo nunca sentí la función periodística muy a fondo, me gustaba más la locución, pero la hacía y no tenía problemas y le hacía lo mejor que podía. Pero Preve era estos buscadores de noticias todo el tiempo y rascando. Nelson también es de esos bichos buscadores y de los diarios, ¿no? Todos sabemos que la gente de los medios escritos históricamente es la que busca y busca. Claro. Esos periodistas que no escriben una línea, me olvidé del nombre, un periodista veterano del País que hacía Palacio Legislativo y no escribía nunca ni 2 líneas. Te hablo de la década del 90. Después estuvo en prensa en el gobierno de Valle. Pero averiguaba todo y por el teléfono le pasaba y el compañero en redacción iba tomando nota y lo que salía lo había escrito. Pero las noticias las había averiguado. Hay muchas formas de hacer periodismo, digo, pero esa a mí siempre me impactó y siempre fui un admirador de esos, los buscadores, lo que cuando uno lee parece tan fácil, ¿no? O la gente critica cuando uno se equivoca en una policial. Si supieran lo difícil que es, yo me acuerdo de ir a cubrir accidentes de tránsito, donde había una persona que veías que ya se había muerto, estaba por morir, una cosa horrible, me acuerdo de esas coberturas, y lo primero que querés averiguar antes de dar la noticia es el nombre, porque bueno, podés decir murieron 2 personas en este auto y no dar el nombre. Y buscar la noticia, los policías, viste, que se transforman en compañeros de trabajo, pero no te lo pueden decir, pero de repente uno estaba con la cédula en la mano y la ponía así como que no se daba cuenta o para que la viera, porque él también sabía que no correspondía poner una imagen de esa, sino decir quién era la persona, pero también tenías que decirla después de que se enteraran los familiares. Todo eso hay que manejarlo en instantes, claro. ¿Viste? Y se manejaba, muchas veces tenías el nombre, pero no lo dabas, porque la policía te dice, ya sabe la familia, ya sabe, ya le avisaron. Y todo eso, no hay un documento que haya que firmar, decir, ya lo dijo, esperar un juicio, no. Y la gente a veces critica, dijo mal el nombre, o se equivocó, tal, sí, pero eran instantes en que había que resolverlo, ¿viste? Un caso judicial, que la sentencia sale 3 años después. Claro. Omar, el otro día te leí unas notas que hiciste en El País y también en El Observador, mencionar acerca de que vos sos capaz de advertir en alguien que escuchás, periodista o no periodista, de qué lado patea. En un ratito te dabas cuenta. La ideología. Exactamente. Todos nos damos cuenta. Bueno, que trabajamos creo que alguna vez eso nace más del prejuicio, pero... No a quien vota, porque claro. Votar... Pero sí, estamos todos en el Uruguay, es un país muy chico. O sea, sabemos la ingeniería de ideas que hay en esa cabeza. Claro. Vos jugás fuerte en Twitter y tenés... Es un clásico con Graciano Pascale, cada 2x3. De viejo amigo, de Radio Sarandí. Cruzarse con Nos tiramos a matar con el Tano. Sí, somos fuerte. 2 viejos en Twitter. Fuerte. Él mucho más viejo que yo. Ahora, ¿vos cómo manejás el tema, o manejabas hasta tu jubilación, el tema de opinar, dar conceptos en Twitter, jugar fuerte como jugás, y a la vez que la gente te identificara como que ese que está escribiendo allí es Omar García, que es el locutor de Subrayado, que es el informativo más visto de la televisión uruguaya? La mayor parte de la gente ni sabía que era la misma persona. No ubicaba una cosa con la otra. No, creo que no, pero no importa. O sea, yo cada cosa que escribo puedo respaldarla si me siento a charlar contigo. Puedo respaldarla con mi opinión. O sea, me escribo con esa cabeza. O sea, si viene, oye, ¿qué pusiste? Y puse esto por esto y esto. Sea de fútbol o de... ¿Entendés? O sea, bueno, no te gusta, lo lamento, pero yo tengo estos argumentos, digo, y son argumentos racionales. Digo, no son argumentos de te pongo esto y si no te gusta te doy un cuchillazo en el cogote. No, justamente son disparados. Vea que eso me pasaba con respecto a temas más íntimos con compañeros
queridos compañeros que me decían, ¿cómo me hacías calentar? Con mi hija me pasó. ¿Sí? Y ahora que me jubilé, mi hija me manda una captura de un tuit que me mandó Eduardo Preve, un tuit que había puesto sobre mí Eduardo Preve, compañero y amigo. Y Eduardo me decía, ¿cómo me hacías enojar? Y mi hija, que está en el extranjero, tiene 24 años, dice, me maté de risa con lo que te puso Preve, de que lo hacías enojar, porque me acordé que cuando yo era chiquita, yo vivía enojada contigo, porque vos hacías personajes como que me decías que yo era otra persona y que no era la que era, y no salías de tu personaje. Y era verdad. Se ve que es algo, un problemita tendré. Pero con otros compañeros me pasaba, ¿viste? Detonar cosas. Un compañero nuevo que entraba y a mí no me gustaba alguna forma, como tenía de hablar al aire. Y yo quería corregírsela. Hay gente que se enoja por esas cosas. Y otra que en cambio, me acuerdo de Noelia Campo, que fue compañera, tremenda actriz, Noelia, tremenda compañera. Y cuando estuvo en Subrayado, Noelia hablaba, dice, esto es... Y un día la agarré de Noelia, ¿por qué esdrújulizás todas las palabras? ¿Cómo que esdrújulizo, Pelo? ¿Qué hago? A ver, decime. Claro, digo, me parece que a vos te pasa que vos venías a presentar música para jóvenes y tratabas de hablar como joven, lo sos, pero además, lógicamente, pensando en tu público, hablaba de una forma así. Pero esto son noticias, tenés que ponerle el acento en la sílaba que va, porque esto tiene que ser lo más neutro posible, ¿viste? No ponerle cosas. Ay, tenés razón. Vos sabés que nunca más lo hice. Yo la adoro a Noelia, una gran persona, pero además una actriz que hoy en día ya es una actriz despegada en el teatro nuestro. Y ella lo tomó de una forma, y así muchos compañeros. Pero a veces la manera era molestando primero, ¿viste? Otros no te dicen nada y de repente te dejan el error. Yo qué sé, como tenés en la escuela cuando te ponían un papel atrás. Claro. Está bien, el que era buen tipo decía, te lo sacaba. Y otros te dije, bueno, un poco ese es el criterio. Otra característica que hablan de vos es que tenés un humor muy ácido también. Pero tiene que ver con eso también. Tiene que ver, en realidad, la misma respuesta, ¿viste? Es una manera de que los temas sean tratados en serio, porque si no, van quedando en lo políticamente correcto y en decir lo que el otro espera que digas, y eso se va transformando en aburrido, sería lo menos peor. Claro. Sino que no fermenta. Sí, no fermenta. No monótono y que va limitando dramáticamente las posibilidades de decir lo que efectivamente pensamos. Pero, claro, pero no para decir, yo digo lo que pienso, sino para que se haga mezcla. Me acuerdo que Tabaré Vázquez decía, el mundo va hacia las mezclas. ¿Y te acordás que hace 50 años ver un jugador negro en una selección alemana de fútbol no existía? Y después empezó a pasar en el último mundial, vimos Marruecos parecía la selección de los blancos y Francia... Eso a nivel, para decirlo con algo que connota imagen, pero en todo creo que es así. Todo es movimiento, uno no puede detener el movimiento, ¿viste? Aquello de que en casa de fútbol y de política no se habla, yo siempre lo vi como una tontería machaza, ¿viste? Si el otro día dijiste, qué casa aburrida. En el Uruguay, que no hable de fútbol y política en tu casa, con los seres queridos. Este país tiene que aprender. Acá hubo un comandante del ejército, no hace muchos años, creo que era Guerra, Tacuarembó, que cuando era adolescente, y creo que estudiaba en el Liceo Militar, iba, en tiempos de dictadura, a la cárcel de Libertad a visitar a su padre, militar, oficial, que era preso político. Esas cosas maravillosas hoy, no en aquel momento. Por supuesto. Esas cosas hay que resaltarlas mucho más. Hablan de un país que fue capaz de hacer eso en un momento jodido y que se bancó eso. Eso es un capital, ¿viste? Uh-huh. Entonces la discusión bien llevada y con el humor ácido ayuda, porque es ácido pero sigue siendo humor. Sí, siendo humor. Entonces no se pierde el protocolo de vínculo y de comunicación porque es en formato humor. Uh-huh. Y bueno, creo que esa es la idea que responde las dos cosas que vos me preguntabas. Pelo, gracias por haber venido, por darte una vuelta por acá por el estudio de la radio. Pancho, un gustazo estar acá, nene. Nos quedan horas de anécdotas, pero bueno, ya quedará para otra charla. Quiero que un día que vengas vos y que venga Graciano, los dos juntos. Lo voy a armar para dentro de poco. Sí, con gusto, con el Tano, sí.
Nos conocimos, no trabajamos juntos, pero nos veíamos. Él estaba más bien, hacía algo, creo, en vivo y en directo. Y ahora por Twitter, sí. Y el banco, y además somos los dos hinchas de Peñarol, muy hinchas de Peñarol. Muy hinchas de Peñarol. Enfermos. No, un momentito. No. Con fundamentos profundos. Sí. Entonces, si estamos al borde de que la pelea se vuelva demasiado violenta, apelamos al lugar común al lugar de acuerdo. De confraternidad que es Peñarol. Gracias, Pelo. No, gracias a vos. Un gusto estar de nuevo en Oriental, divino lugar en el que pasé. De lujo pasé en Oriental. Una gran radio. Muchas gracias. Bueno, a ustedes.